Bien, continuamos en la semana 27, estamos en el día 4, situación número 3. Dice, el reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiente. Cada 2 horas, dice. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Aquí tenemos la temperatura, las 4 horas, 6 horas, 8 horas y 10 horas, cada 2 horas, ¿no? La temperatura dice que es 15,4, 18,5, 26,6 y 32. Preguntas que nos sacan del problema. ¿Cuál es el promedio de la temperatura entre las 08 horas y las 10 horas? Pregunta B. ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Muy bien, vamos a ver la solución al problema. Dice, ejecutamos la estrategia o plan, ¿no es cierto? Dice acá, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10 horas? Ojo, promedios. El promedio viene a ser de acuerdo la suma de los datos entre la cantidad de datos. ¿De acuerdo de eso? Entonces vamos a ver acá. Calculo el promedio de ambos datos, ¿sí? Dice datos. Primera temperatura dice que es 8 AM, ¿sí o no? Aquí está. La primera temperatura es 8 AM, dice acá. ¿Cuánto es? ¿De acuerdo? 26,6. Y aquí salió ese dato. El segundo dato es a las 10 AM. O sea, a las 10 AM, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la temperatura? 32 grados centígrados. Estamos sacando los datos de la tablita que nos han presentado. Entonces, ahora lo que voy a hallar es, dice, como disponemos solo de 2 datos en este intervalo, entonces el promedio de esta temperatura es, ojo, el promedio. Dice acá, entonces fíjate, recordemos lo que es el promedio, dice acá. Es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Ahí tenemos la fórmula. El promedio es igual a ¿quién? A la sumatoria de todos los datos entre la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio, a veces le llamamos promedio aritmético, es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Y eso lo vamos a hacer aquí entonces. Fíjate, voy a sumar ¿qué cosa? El primer dato más el segundo dato entre 2. Y el primer dato, ¿quién es? Fíjate, aquí está, lo llevamos hacia acá. ¿Sí? ¿Más quién? Más el segundo dato, que es 32, lo llevamos hacia acá. Muy bien, listo. Ahora, ¿entre quién? Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son 2 datos simplemente, ¿de acuerdo? Si sumamos y dividimos, nos va a salir lo siguiente. Entonces, el promedio es 29,3 grados centígrados, ¿no? Ya tengo entonces ahí la respuesta a la pregunta A, ¿de acuerdo? Respuesta entonces dice, el promedio de las temperaturas a las 8 y a las 10 horas es de 29,3 grados centígrados. Bien, pasemos a la segunda pregunta. Dice, B, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Bueno, vamos a usar lo siguiente aquí, fíjate. Elabora una tabla con la diferencia entre un dato de temperatura y el anterior, ¿de acuerdo? O sea, tengo aquí la tablita, ¿no es cierto? Aquí tengo la tablita de las horas, ¿sí? Que nos han dado. Entonces aquí el incremento lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer así, fíjate. Entonces, quiere decir que hallo las diferencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hallo la diferencia entre ¿quién? Entre, primero, 18,5 y el anterior que es 15,4, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, esa diferencia es 3,1. La diferencia de temperatura entre las 6 horas y las 4 horas es de ¿cuánto? De 3,1 grados centígrados. Muy bien, ahí está la diferencia. Voy a colocarla aquí solamente la diferencia, o sea, el incremento entre estas 2 horas. Ahora, el otro incremento o otra diferencia que voy a hallar es, ¿de acuerdo? Entre las 8 horas y las 6 horas, o sea, el posterior y el anterior. O sea, 26,6, que está aquí, menos ¿quién? El anterior, que es las 6 horas, 18,5. Entonces, ahí va a haber un incremento de ¿cuánto? De 8,1. O sea, quiere decir que entre las 8 horas y las 6 horas hubo un incremento de ¿cuánto? De 8,1.
¿sí? Lo estoy colocando aquí en la tablita. Luego hallo el de 10 horas y el de 8 horas. Lo mismo, entonces el de 10 horas o a las 10 horas hubo una temperatura de 32 grados centígrados y a las 8 horas hubo una temperatura de 26,6. Entonces hay una diferencia ahí de 5,4 grados centígrados. Entonces vamos a ver aquí, dice la pregunta, ¿en qué hora se produjo el mayor aumento de temperatura? Entonces aquí lo vemos entonces en 8,1, ¿sí? Entonces se produjo ese valor en cuanto asumimos en las 8 horas y en las 6 horas. Entonces quiere decir acá que la respuesta va a ser, dice, y ahora por simple flexión observamos, ¿no es cierto?, que el mayor aumento se produjo entre ¿quién? Entre las horas ¿qué? Entre las horas 8 y las 6 horas. O sea, aquí sería entre las 6 y las 8 horas AM. Entonces, ¿y cuánto es ese incremento? 8,1. ¿De acuerdo? Respuesta entonces. Bien, continuemos con la pregunta C entonces. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Resolución, a ver. Calcula la temperatura al mediodía. Primeramente vamos a calcular la temperatura de recuerdo al mediodía, ¿sí? Pero ya sé que a las 6 de la mañana, ¿sí? Según el cuadro, ¿sí? Según el cuadro, es 18 grados, 5, ¿sí o no? Ya sé porque se salió del dato. A las 6 de la mañana, ¿qué hora es la temperatura? Es 18,5 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir ahora que si yo estoy al mediodía se va a registrar el doble, ¿sí o no? Entonces al mediodía se va a registrar el doble ¿de quién? De 18,5 grados centígrados. Entonces simplemente hay que multiplicar, fíjate, 2 por quién, por 18,5, y ya tendría entonces 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces mi respuesta, ¿cuál sería? A ver. Entonces dice, la temperatura al mediodía es de 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana era 18,5 grados centígrados y al mediodía fue el doble. Entonces simplemente habría que multiplicar esta expresión que está aquí. Bien, estudiantes, creo que hasta ahí les he apoyado en la solución de los problemas. Espero me hayan comprendido y sigamos nuestros estudios. Muchas gracias por su atención.